Les saluda el profesor Daniel Matul. Les doy la bienvenida a la última sesión de este curso de Integración Ambiental Centroamericana en Características y Desafíos. Antes de empezar a conversar con ustedes, les hago una pequeña síntesis. En la primera parte del curso desarrollamos los antecedentes principales de la cooperación entre estados alrededor de la agenda ambiental. Vimos desde los hitos principales de la evolución de la cooperación a través de regímenes internacionales global y la evolución a través de regímenes internacionales regional. Y cómo eso se replantea a partir de 1990 con la llegada de la paz, la instauración de la democracia y el surgimiento de lo que se llamó el nuevo orden ecológico internacional. Luego, en un segundo módulo, pudimos conocer con un poquito mayor de detalle las implicaciones institucionales que ha tenido eso para el sistema de integración, cómo se han establecido los diferentes órganos rectores y órganos de apoyo técnico especializados para contribuir a esa misión, y los principales hitos que han marcado esos primeros años de creación institucional. Luego, en el tercer módulo, como lo pudieron observar en la sesión anterior, empezamos a hablar ya de las formas complejas en que la integración ha venido trabajando la conformación de una agenda regional que se negocia y se articula alrededor de regímenes internacionales. Bueno, en esta última etapa hacemos un encuentro entre las capacidades institucionales, el aprendizaje institucional que ha tenido este esfuerzo y la capacidad para abordar problemas concretos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. El módulo 4 se ha denominado Desafíos Ambientales de la Integración Centroamericana. Vamos a ver desafíos en materia institucional y vamos a ver desafíos en materia ambiental. Les tengo que pedir una excusa, tengo que pedirles disculpas, porque en realidad no puedo ver todos los desafíos en un espacio tan corto. No puedo ver desafíos económicos vinculados al ambiente, ¿verdad? Vinculados a la agenda centroamericana ambiental, no nos daría tiempo. No puedo ver los desafíos sociales. No puedo ver los desafíos en términos del comercio internacional y del comercio intrarregional en materia ambiental. Digamos, es muy poco el espacio. Los desafíos en materia de seguridad y vinculados al ambiente, ¿verdad? Es muy compleja la agenda regional y se me hace muy complicado poderlo abarcar todo, ¿verdad? No quiero hacer eso. Vamos a hablar de cosas muy precisas que hemos visto a lo largo del curso, que están en el cuaderno que ustedes están leyendo y que están puestos en algunas de las ideas sobre las cuales hemos reflexionado en esto, pero no lo vamos a ver todo, ¿verdad? Creo que es imposible. Me hubiera tomado más tiempo poder hacer reflexiones más profundas, con mayor precisión. Además, también hay que reconocer que buena parte de los datos que hemos estado utilizando no se han actualizado, ¿verdad? Se actualizaron en algún momento, no se volvieron a actualizar. Entonces, mucha de la información es desactualizada. Los informes no siempre tienen todos los países juntos, entonces es difícil comparar. Es difícil ver evoluciones, no todos los países hacen estudios como este que hoy les presentamos, como para poder ver a todos los países en conjunto, ¿verdad? Es más difícil eso. Y bueno, incluso vean que el estado de la región, que es uno, digamos, de los pocos, de la poca institucionalidad que hace estudios regionales comparados, no tiene una frecuencia, digamos, no hay estudios de seguimiento. Entonces es difícil digamos, tener temas de 15, 20 años con una continuidad. Ahora se hace un estudio en una época y no se vuelve a hacer, ¿verdad? Entonces los datos son difíciles de reunir y difíciles de actualizar, ¿verdad? Eso
Hay que tenerlo presente. Pero bueno, con esas dificultades metodológicas presentes y con poco tiempo para poder tener bases de datos mucho más robustas a las cuales acceder y procesar, ¿verdad? No, en esta oportunidad tampoco se tuvo la oportunidad de procesar datos y de analizarlos. Es un tiempo muy corto el que tenemos. Bueno, los dos temas sobre los cuales vamos a conversar hoy tienen que ver con las implicaciones institucionales de esa evolución de políticas regionales en materia ambiental. ¿Qué tipo de desafíos plantea eso para nosotros, para ustedes que están en la institucionalidad de Centroamérica, que están trabajando, que están aportando, que están negociando? Y los desafíos regionales para el subsistema de integración ambiental en términos de la agenda. Bueno, pues, bueno, avancemos. Veamos lo primero, ¿verdad? ¿Qué implicaciones institucionales tiene la evolución de las políticas regionales? Lo primero que hay que decir es que para hacer una evaluación de los desafíos hay que ver el cumplimiento de mandatos, ¿verdad? Y en ese sentido vean la cantidad, el volumen de mandatos que emanan de la reunión de presidentes, ¿verdad? Son 91 mandatos distribuidos de la siguiente manera. Hay 10 mandatos en materia de seguridad. De esos 91 mandatos, hay 11 enfocados en prevención y mitigación de los desastres naturales y de los efectos del cambio climático. De esos 91, hay 16 mandatos que están con objetivos vinculados a la integración social. De esos 91 mandatos, hay 31 que están asociados, que se relacionan con áreas de la integración económica. Y finalmente, 23 mandatos que están destinados al fortalecimiento de la institucionalidad regional. Lo interesante de aquí es que como yo sé que ustedes están trabajando en distintos niveles de esa institucionalidad, habrá personas que están en el área de seguridad, habrá personas que están en el área ambiental, en la integración social, en la integración económica, pues me gustaría muchísimo que pudieran empezar a hacer los vínculos, ¿verdad? ¿Qué tan vinculada está la agenda de la integración económica con el ambiente? ¿Qué entramados institucionales hay ahí? ¿Para qué nivel de autores de normas se vinculan a través de los instrumentos que hay o no existe? ¿Verdad? Y hay poca complejidad en términos de la realización de la agenda, ¿verdad? Si ustedes hacen el estudio y resulta que hay poca vinculación, pues hay poca complejidad, ¿verdad? Son trabajos sectoriales. Pero si queremos pasar de lo sectorial a lo intersectorial y de lo intersectorial a lo complejo, pues tiene que haber otra. Tenemos que constatar que eso existe así para cambiar nuestra metodología de trabajo, para cambiar nuestras formas, nuestros enfoques institucionales, la forma en que negociamos, todo, ¿verdad? Va cambiando todo, ¿verdad? Eso es como importante. Y además, estos son los mandatos que están en la agenda ambiental, ¿verdad? Hay mandatos para agua potable y saneamiento, hay mandatos para el tema de seguridad alimentaria y nutricional, hay mandatos para la prevención de desastres naturales, hay mandatos, digamos, un volumen alto, 5 mandatos para el tema de medio ambiente, 5 mandatos para el tema agropecuario, que es muy importante para la región, y 6 mandatos en materia de energía. Vean que hay una agenda muy importante en materia de energía y eso también es como saludable empezarlo a ver en los términos que estamos hablando. ¿Estamos hablando de energía en términos sectoriales o estamos hablando de energía en términos intersectoriales o desde una perspectiva más compleja, ¿verdad? Que es este entrecruce de regímenes internacionales? Bueno, es una tarea que no podemos hacer acá y que yo no les puedo dejar a tarea a ustedes allá, pero sí les hago la recomendación de que intenten hacer esos ejercicios en las instituciones en las que están trabajando. Bueno, y en ese contexto señalo algunos de los desafíos institucionales que veo desde esta perspectiva. Uno, como un desafío es, sabemos que hay una integración de esa normativa, de esos regímenes internacionales al ámbito doméstico, ¿verdad? Tanto en el ámbito legislativo como en ámbitos administrativos y operativos, ¿verdad? Eso tiene que ser fundamental, ¿verdad? Ese es un desafío fundamental. Si no logramos integrar
lo que negociamos regionalmente al ámbito doméstico y del ámbito doméstico al ámbito operativo, la integración es básica, ¿verdad? Ese es digamos, un llamado muy importante que desde hace mucho tiempo la sociedad civil ha estado exigiendo. De hecho, los comités consultivos, eso es un tema que no pudimos abordar en el trabajo, pero me parece que merece un estudio, ¿verdad? ¿Cuáles son las demandas de la sociedad civil en temas ambientales, ¿verdad? Desde el transporte, la sociedad civil demandando el transporte, desde el comité consultivo, para el comercio, ¿verdad? ¿Cuáles son las demandas? ¿Verdad? Eso no lo tenemos así, pero creo que sí hay una demanda. ¿Verdad? No se reunía en un solo volumen, ¿verdad? En un solo estudio, pero sería muy interesante tomar esa información que está dispersa y poderla llevar a un trabajo que reúna todas esas demandas, de poder operativizar lo que se negocia arriba, pueda llegar abajo. El otro desafío tiene que ver con las métricas, ¿verdad? No estoy seguro que todos los países, cuando ya logran trasladar lo regional a lo nacional, estén teniendo la misma capacidad y los mismos mecanismos para medir, ¿verdad? No estamos midiendo lo mismo y no sabemos sobre qué parámetros se está midiendo un país y el otro país, entonces no es posible evaluar lo que estamos haciendo en el pasado. Y si realmente queremos que la integración sea transparente y se someta a procesos de evaluación, pues hay que encontrar métricas regionales y creo que eso es un trabajo que se podría estar haciendo desde la integración centroamericana. Y después la capacidad de evaluar, ¿verdad? La facultad del régimen, es decir, evaluamos los instrumentos que estamos diseñando. De qué manera el régimen logra canalizar de manera satisfactoria las conductas de los estados. Es decir, este régimen que creamos para la prevención de desastres está logrando que este conjunto de estados que están aquí cambien su conducta o no la están cambiando. Pero eso es importante a la hora de poder evaluar cuáles son los impactos de lo que estamos trabajando desde la institucionalidad. Y bueno, no olvidemos, eso es fundamental, los aspectos financieros. Quizás es uno de los aspectos que con mayor cuidado debe analizarse, porque toma los temas relacionados con el presupuesto. ¿Verdad? El sexto informe del Estado de la región, el de este año, 2021, señala con muchísima preocupación la alta dependencia de muchas de las instituciones de la integración de los recursos de la cooperación internacional. Digo este dato, iba a poner la cita de Carlos Ojo. Carlos Ojo hizo un estudio, digamos, mucho antes del 2010, sobre una especie de evaluación del sistema de integración. Y bueno, es muy interesante lo que Carlos Ojo hace porque hace el trabajo y lo separa sectorialmente, ¿verdad? Y cuando yo veo lo que está pasando hoy, como lo abordamos hoy, tiene más a la intersectorialidad, por eso este ejercicio y este cuaderno llevan ese componente, ¿verdad? De la intersectorialidad. Pero lo más importante que Carlos decía es que señaló lo mismo que dice el Estado de la región. O sea, en términos financieros es muy poca el avance que tenemos. Yo creo que eso es necesario replantearlo o por lo menos reflexionar sobre eso. Entonces, ustedes tienen elementos para contradecir lo que estamos diciendo y lo que el Estado de la Nación está diciendo, pues me gustaría mucho recibir sus insumos, pues para tener elementos a la hora de participar en algún foro o eso, poder llevar estas ideas y decir que realmente esto que está señalando aquí el Estado de la Nación o de la región no es tan cierto. Y por supuesto, se advierte, ¿verdad? Además, el informe del Estado de la región advierte que esa situación hace insostenible la ejecución de muchos de los regímenes internacionales de manera autónoma. Estamos perdiendo autonomía cuando dependemos mucho de los recursos externos. Por eso es como fundamental poderlo recuperar. Ahora, frente a este panorama, ¿cuáles desafíos se presentan como indispensables para la región? Les digo, tuve que hacer una valoración fuerte sobre cuáles desafíos podríamos presentar, porque es una agenda muy amplia. Los desafíos económicos que tienen que ver con el ambiente, los desafíos sociales que tienen que ver con el ambiente, los desafíos
culturales que están asociados a la agenda ambiental. Entonces sí, es una agenda muy amplia que a veces podría, digamos, tener dificultades de abordarla en los 5 minutos que me quedan de presentación, ¿verdad? Entonces sí he tenido que hacer, o en las 15 páginas que me dieron para escribir esta parte, ¿verdad? Menos de 15 páginas creo que fueron, pero lo que me refiero es que hay, digamos, en este espacio es muy poco lo que se puede presentar en términos de desafíos. Así que les pido disculpas si he quedado corto con el análisis, pero sé que ustedes responsablemente harán la tarea desde sus trabajos. Bueno, empezamos diciendo que es una región de múltiples riquezas, ¿verdad? Es indudable que Centroamérica presenta una riqueza natural que impresiona a cualquiera, ¿verdad? En un pedacito de tierra con tan poca extensión encontramos, por ejemplo, 16 grandes tipos de ecosistemas, más de 500.000 de hectáreas de manglar, ¿verdad? Más de 1.600 kilómetros de arrecifes de coral, ¿verdad? Es una de las regiones con mayor cobertura de arrecifes coralinos. Cerca del 8% del territorio centroamericano está ocupado por humedales que son indispensables para la biodiversidad, y 8% de la diversidad biológica del mundo se ubica en esa región tan pequeña, ¿verdad? Eso es importante. Pero tenemos desafíos, por ejemplo, en materia de recursos hídricos, que es uno de los temas que se ha colocado recientemente. Digo, recientemente, últimos 20 años, ¿verdad? Del huracán Mitch para acá, Centroamérica ha estado pensando en agua. Y agua asociada a la explotación, ¿verdad? Agua asociada a la economía, a la producción, agua asociada al cambio climático, agua asociada al uso doméstico. En fin, ahí, ¿verdad? El agua es un recurso, digamos, por eso me atreví a ponerlo. La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo estima que la extracción per cápita de agua en la región alcanza 656 metros cúbicos al año. Pero hay países que presentan situaciones complejas, difíciles, duras, ¿verdad? Poseen tasas muy altas de extracción, mucho consumo, mucha utilización y poca producción de agua. Capacidades limitadas para la disponibilidad del recurso. Mucha demanda, poca disponibilidad. Y esa es la situación no de un país, sino de varios países en la región o de varias regiones en distintos países, ¿verdad? Hay países que presentan situaciones complejas, pues poseen tasas muy altas de extracción y capacidades limitadas para la disponibilidad del recurso. Y además, la existencia limitada e insuficiente del recurso, más la presencia de múltiples presiones para el consumo, para la producción, son un recurso que se considera necesario caracterizan la situación del agua, no en un país, sino en varios, ¿verdad? Y además, a esa situación de escasez, mucho consumo, se suman múltiples presiones de carácter regional o nacional, ¿verdad? La población ha aumentado y aumentan las demandas. Hay una presión de distintos sectores productivos, agricultura, turismo, industria tradicional, industria extractiva, procesos de urbanización, entre otros, que presionan sobre el consumo, sobre la extracción. Necesitamos agua, ¿verdad? Y además, esa presión tiene un impacto en los niveles de contaminación y degradación del recurso hídrico, especialmente en ríos, lagos y fuentes subterráneas, pero además esa situación se tiende a agravar en una región que es muy vulnerable a los eventos extremos climáticos y a los efectos del cambio climático, ¿verdad? El Fondo Mundial para la Naturaleza desde hace más de 20 años viene advirtiendo, ¿verdad?, la acentuación de los procesos de erosión, pérdida de fertilidad, sequía, inundaciones, producto de las altas tasas de deforestación y cambios bruscos en el uso del suelo. ¿Verdad? Vean que eso lo estamos señalando algunos de los elementos que podrían, digamos, extenderse mucho aquí, ¿verdad? Hay desafíos vinculados al clima, aunque generamos poca emisión, recibimos los efectos, ¿verdad? Y cada vez más los estados tienen que dedicar más recursos a adaptación y a mitigación para poder enfrentar los desafíos del cambio climático. Y con pocos recursos, con situaciones fiscales difíciles en todos los países. No hablo solo de uno, hablo de todos los países, ¿verdad? Y sí, el clima no actúa solo, el clima no actúa solamente sobre el mar o sobre los bosques o sobre los espejos de agua. El clima actúa sobre las sociedades.
Y cada vez tenemos una mayor afectación de nuestra sociedad, de seres humanos, enfermedades gastrointestinales, respiratorias, aquellas enfermedades transmitidas por vectores. La calidad del agua se disminuye y afecta a nuestra salud. Y hay un impacto negativo en actividades económicas de las cuales la gente depende, ¿verdad? Como la agricultura, el turismo, y sobre todo afectan la seguridad alimentaria. Eso nos tiene que poner a pensar y a reflexionar. CEPAL nos dio una cifra, 130.000 millones de dólares en los últimos 35 años. Centroamérica ha tenido que sufrir. Ese es el costo de no actuar, costo de no tomar decisiones a tiempo. Y finalmente cierro. Creo que este es como el desafío más grande institucionalmente, ¿verdad? Si la capacidad institucional crece mucho, pero su presupuesto sigue anclado, es poco lo que podamos hacer. Y aunque lográramos equilibrar capacidad institucional y recursos, si no logramos vincular esta capacidad institucional y estos recursos con la gente, es poco también lo que vamos a lograr hacer desde la integración centroamericana. Les agradezco mucho que me hayan acompañado a lo largo de este curso. Llegamos al final. Les deseo éxitos en sus trabajos y ojalá volvamos a vernos presencialmente en alguna oportunidad. Saludos.